Bueno, buenos días o buenas tardes, por la hora, no sé qué hora es ya. Primero que nada quiero agradecer a mi Colegio de Abogados de Cipolletti y toda la atención que hemos tenido. Es la primera vez que soy invitada y la verdad que me siento muy satisfecha y muy contenta porque miraba la concurrencia que hay y sé que hay mucha gente del interior que quiso venir y que quedó afuera. Así que también lo digo para la próxima porque realmente era muy interesante esta jornada, ¿sí? Hago una pequeña aclaración. La Cámara del Interior a la cual pertenezco tiene 3 oficinas, una en Putralcó, otra en Zapala y otra en San Martín. Y atiende todas las circunscripciones del interior, excepto la primera circunscripción, que es Neuquén, y lo que es de Rincón, que es competencia de la Cámara, de aquí mi colega Patricia Clerici, donde ella trabaja, pero la Cámara del Interior comprende todo lo que es la zona de Putralcó, Zapala, San Martín, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Chosmalal. Y tengo el placer de tener aquí al nuevo integrante de la Cámara que juró el 8 de mayo, que es el doctor Juan Manuel Menestrina, que también está aquí presente y que para nosotros es muy importante su incorporación, porque hasta el día que él juró solamente éramos 2 los vocales, la Cámara tiene que estar integrada por 5, estaba el doctor Furlotti y yo, y ahora está el doctor Juan Manuel Menestrina, ¿sí? Esa era la aclaración nada más, que por ahí quedó más gráfica cuando la foto que mostró ayer el doctor Busamia cuando comenzó a graficar antes de comenzar con su exposición. Bueno, yo voy a hablar de la Ley de Riesgos del Trabajo, espero que, bueno, hacerlo lo más práctica posible y lo más didáctica, porque la Ley de Riesgo del Trabajo es una ley bastante compleja y bastante oscura, por así decirlo. Sabemos que es una ley que se dictó en el año 1995, que entró en vigencia en el año 1996 y tuvo muchísimas modificaciones por decreto y también por injerencia de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Modificaciones legislativas, la ley 24.557, una ley de 51 artículos y 15 títulos, tuvo 2 modificaciones legislativas. Una en el año 2012, estamos hablando que entró en vigencia en el 96 y se hizo la primera modificación en el año 2012 con la 26773 y la última modificación que es la 27348 en el año 2017. Justamente de una de esas modificaciones que hace la ley 27348 al artículo 12 es de lo que le voy a hablar porque evidentemente nos interesa mucho qué pasa con el cálculo, cuál es la prestación dineraria que tiene que percibir el trabajador, qué pasa con el cálculo del ingreso base que establece el artículo 12. Ahí yo hice unas filminas, no sé si se ve bien de acá, no soy muy buena para esto, pero bueno, les voy mostrando que de acuerdo al artículo 12 originario de la ley 24.557, establecía que para establecer el ingreso base, a los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias, se consideraba ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones. Todo esto ustedes lo deben saber seguramente porque se tomaba el concepto de salario previsional, ¿sí? Teníamos que tener en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones. Esto, después con la 27348, ahí no sé si se ve bien, con la 27348 que se dictó el 24 de febrero del año 2017, vemos que tuvo modificaciones. En estas modificaciones tenemos 3 incisos que son muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Antes que nada, yo le voy a decir que me voy a manejar con la ley, lo que decía la 24.557 y lo que dice la 27348. Nosotros en Neuquén, tanto en la Cámara del Interior como en la Cámara de la Primera Circunscripción, y como lo dijo ayer claramente el doctor Busamia, no discutimos la inconstitucionalidad del decreto 669. Ya no lo discutimos, ¿sí? Por eso ayer cuando escuchaba los diferentes criterios que hay aquí en Cipolletti, en Río Negro, sentía que éramos revolucionarios nosotros, porque es como que, como dijo Patricia recién, lo único que tenemos en cuenta básicamente es lo que dice la Constitución Nacional. Entonces el norte nuestro es la Constitución Nacional y el decreto 669 ya no se discute, no se aplica directamente. Por eso me voy directamente al texto de la ley. La
La ley 27.348 tiene 3 incisos. Fíjense que el primer inciso tiene 2 partes. Cuando hablamos del primer inciso, habla de lo que sería el concepto de salario de acuerdo al convenio 190 de la OIT. Antes de seguir, mejor dicho, los principales aspectos modificados de este artículo, un poco para ir resumiendo, es la modificación del módulo, la actualización del ingreso base por RIPTE y la aplicación de intereses. ¿Sí? Esos son los principales aspectos modificatorios. Con respecto a la modificación del módulo, conforme les estaba diciendo, el concepto de salario cambió. Pasamos de un concepto de salario previsional al concepto de salario del convenio 190 de la OIT. ¿Qué significa? Que se toma en cuenta todo lo que percibe el trabajador de manera normal y habitual. Inclusive tenemos en cuenta el SAC. ¿Sí? Concepto de salario, todo lo que percibe el trabajador de manera normal y habitual, incluso el SAC. La segunda parte, esta parte hay que diferenciar, me interesa mucho, lo que es el IB que establece, eso ya se lo dije, de la prestación dineraria. ¿Por qué? Porque los incisos 1 y 2 que mencioné anteriormente están referidos al ingreso base mensual. El ingreso base mensual es un factor de la fórmula. ¿Sí? La fórmula es 53 por ingreso base mensual, por el coeficiente de edad, por el porcentaje de incapacidad. Eso me da la prestación dineraria. El inciso 3 está dirigido a la prestación dineraria. ¿Está claro? Entonces tengan en cuenta, inciso 1 y 2 está dirigido al ingreso base mensual, un factor de la fórmula. El inciso 3 apunta a la prestación dineraria, que es el resultado. La segunda parte del inciso 1, que habla del ingreso base que se actualiza por RIPTE. La actualización por RIPTE del ingreso base mensual ha generado diferentes posturas. Se actualiza por RIPTE hasta la primera manifestación invalidante, la posición de Machado, o se actualiza por RIPTE hasta el momento de la sentencia, la posición de Formaro. Ahí se lo puse bien resumido. 2 posturas: se actualiza por RIPTE hasta la primera manifestación invalidante, Machado; se actualiza por RIPTE que no fija fecha de corte, dice Formaro, por lo tanto nada impide que se pueda actualizar hasta la sentencia. Esto en nuestra provincia generó 2 plenarios en el transcurso de 2 años. En el transcurso de 2 años tenemos el plenario Retamales de fecha 5 de octubre del 2021 y el plenario Contreras de fecha 20 de octubre del 2023. El plenario Retamales, que el voto principal es el del doctor Busamia, considera que se tiene que actualizar por RIPTE hasta la primera manifestación invalidante, aplica el criterio de Machado y hace una combinación de RIPTE para el pasado y tasa activa para el futuro. ¿Sí? En cambio, la de Contreras actualiza por RIPTE hasta, y ahí se genera un tema. Si ustedes van a Contreras y hacen un análisis de Contreras, y este es un criterio muy personal mío, la interpretación es que actualiza hasta la sentencia. ¿Sí? En la actualización por RIPTE es claro, porque dice claramente aplicar el multiplicador que resulte de dividir el índice RIPTE a la fecha de la sentencia o último publicado por el índice RIPTE correspondiente a cada uno de los meses que integran el lapso a promediar, 12 meses anteriores a la contingencia o fracción menor. Luego, el IB se ajustará por el resultado de esa división de índices aplicado sobre cada uno de esos meses. José Machado, plenario Retamales, voto principal doctor Macieris; el plenario Contreras, voto principal del doctor Macieris en Contreras y el doctor Busamia en Retamales, al revés. Machado, yo dije que adopta un sistema de actualización que combina RIPTE para el pasado más tasa activa para el futuro. Les voy a traer una partecita que escribió Machado sobre este tema. Tras mantener durante más de 20 años un sistema diseñado en pos y para tiempos de estabilidad monetaria y cambiaria,
Aún mucho después de haberse desatado el tormento inflacionario, en 2017 el legislador implementó mediante la Ley 27348 un cambio por el cual una combinación de RIPTE retrospectivo al año de la fecha del siniestro y de tasa activa BNA hacia lo futuro, se propuso restituir de algún modo la significación económica de la variante salarial al interior de la tarifa resarcitoria. Juan Formaro afirma que la norma en el inciso 1 no establece fecha de corte. Dice expresamente: la ley impone que los salarios se actualizarán mes a mes sin colocar una fecha de corte, de modo que se puede hacer hasta la sentencia. Eso está en las filminas siguientes, ¿sí? Lo que dice José Machado y ahí lo que dice Juan Formaro. Yo esto lo dejo después, es un pequeño resumen, ¿sí? Pero esto me interesa que quede claro porque hay toda una discusión con respecto a la actualización por RIPTE hasta la sentencia o hasta la primera manifestación invalidante, de manera tal que se está trabajando en Neuquén en el tercer plenario. Supuestamente, próximamente va a salir un plenario, no sé si es Méndez, aparentemente, y no sabemos qué nos espera, ¿sí? Porque después yo les traje un gráfico para que ustedes puedan observar cómo son los resultados aplicando retamales, cómo son los resultados aplicando contreras y cómo son los resultados si aplicamos retamales y declaramos la inconstitucionalidad de la tasa activa. Se los traje como un ejemplo para que vean la diferencia. Ahí está el gráfico: 12 meses, primera manifestación invalidante, indemnización o liquidación, en el plenario retamales, IBM actualiza por RIPTE hasta la primera manifestación invalidante, plenario Contreras actualiza por RIPTE hasta el momento de la sentencia. ¿Está vigente el plenario Contreras? Sí, está vigente, porque es el último del Tribunal Superior de Justicia sobre la interpretación del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Sin embargo, hay un REF, un recurso extraordinario federal. ¿Qué efecto produce? Ahí yo les traje y les aclaro: la interposición y admisión formal. Cuando se emite un fallo plenario por la Corte de Justicia Local, el mismo tiene una doble proyección normativa. La primera, de alcance individual, la sentencia aplicable a las partes en litis, y la segunda con efecto general para los demás jueces inferiores, porque es la doctrina vigente. Doctrina vigente significa que sea vinculante, ahí es otro tema. Es vigente porque es la última. Ahora, si es vinculante, es otro tema que vamos a analizar a continuación. Es por ello que cuando se hace lugar formal al recurso extraordinario federal, se suspende únicamente los efectos de la sentencia con alcance individual, no los generales, que en principio, por eso lo puse en negro, deben ser aplicados a los casos análogos, salvo razones que justifiquen su apartamiento, o hasta que exista un nuevo pronunciamiento plenario por la Corte Provincial, que revoque su criterio o la Corte Suprema de la Nación puntualmente lo modifique. Y aquí me voy a la obligatoriedad de los fallos. Ayer habló el colega muy bien sobre el tema de la jurisprudencia. Nosotros en Neuquén tenemos una manera diferente de ver las cosas con respecto a la obligatoriedad de lo que son los fallos, especialmente los del Tribunal Superior de Justicia. No significa que no los acatamos por una cuestión de seguridad y porque es causal casatoria. Pero el juez tiene la facultad, como tiene que tener todo juez, de apartarse si da razones suficientes. De hecho, justamente reitero lo que dijo Patricia al principio, nosotros tenemos por norte la Constitución Nacional. Por eso, cuando escuchaba ayer parecía que éramos medios revolucionarios nosotros, porque como que nos acatamos mucho, pero no es que no acatemos. Respetamos, pero si hay razones suficientes, el juez tiene la libertad de apartarse. Les doy un ejemplo: en Junín de los Andes, uno de los jueces, excelente juez laboral, el doctor Sani, empezó a aplicar Contreras. Como daba mucha la diferencia de Contreras, por una cuestión de practicidad, volvió a retamales, no porque no
él quisiera ser rebelde, sino que lo consideró adecuado para que las partes pudieran conciliar, de última que después lo modificara la Cámara. Y de las sentencias que dictó, del 100% que dictó, solamente un pequeño porcentaje apelaron, el resto se pudo conciliar. Entonces eso significa que hay una practicidad y hay una libertad. Cuando nosotros resolvimos, se lo revocamos porque no dio razones suficientes para apartarse de esa doctrina vigente. Pero eso significa que él tenía la libertad de poder hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos interesa y es la libertad con la que trabajamos también en Neuquén, donde no necesariamente seguimos la obligatoriedad de los fallos. Yo ahí hice todo un análisis de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Sagués lo explica muy bien y Amaya hace una diferencia en todo aquello que es cuestión federal, todo aquello que es cuestión de derecho común y todo aquello que es cuestión de derecho público. Ahí lo puse yo, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia, en lo que es cuestión federal, ha pasado por un largo recorrido y finalmente Sagués denomina lo que llama la doctrina del sometimiento condicionado como deber institucional, que comenzó especialmente esa doctrina con Santín Jacinto y se reiteró en César Balbuena. Hay fallos anteriores, el fallo de 1870 de Videla Magdalena, donde se dijo que sí, el fallo siguiente de Ferrocarril del Sur se dijo que no, y en 1948 en Santín Jacinto se reiteró esto de que había que cumplir en todo lo que era cuestión federal. En Quiroga con YPF, en el año 1983, cuando se volvió a la democracia, se volvió a la no obligatoriedad y se cambió nuevamente en Cerámica San Lorenzo en 1985, donde se retorna Santín y Balbuena. Cuestión de derecho común. La Corte siempre, 2x3, se ha metido en cuestiones de derecho común, pese a que Encina dijo que era con el propósito de afianzar la seguridad jurídica en el año 1998. Y en cuestiones de derecho público local, Lopardo hizo como una salvedad, hizo una salvedad a la doctrina sentada en Santín y Balbuena. Vamos ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Nosotros, y eso también lo desarrolla muy bien Amaya, tenemos un sistema romanicista continental. Y en el sistema romanicista continental la fuente primordial es la ley. El sistema anglosajón tiene como fuente primordial el precedente. Tal es así que cuando se hace el Código Civil y Comercial, en el anteproyecto dentro de la fuente se había nombrado también la jurisprudencia. Cuando pasó por el Congreso se sacó la jurisprudencia. No significa que no se tiene en cuenta, pero no es nuestra fuente primordial. La fuente primordial de nuestro sistema romanicista continental es la ley. La doctrina sostiene, y en esto sigo también a Amaya, que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son vinculantes en todo lo que es materia federal y no son vinculantes si estamos hablando de derecho común y o derecho local. Pero ello no significa que no representen pautas interpretativas de gran entidad que no puedan ni deban ser soslayadas al momento de resolver. Más aún, si el magistrado está realizando el obligado control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas que conforman el sistema jurídico argentino. Como asimismo que en caso de apartarse, el magistrado debe explicar las razones de su apartamiento. Neuquén. ¿Qué pasa con Neuquén, con los plenarios del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén? Tenemos dos leyes importantes, la Ley 1406 y la Ley 1436. La Ley 1436 es la ley orgánica del Poder Judicial, que en el artículo 35 inciso B, punto 3, dice, al referirse a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, que el tribunal entenderá en pleno, inciso 3, para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias. En ambos supuestos, la reunión plena procederá a iniciativa de cualquiera de sus salas y la interpretación de la ley receptada en una sentencia plenaria será de aplicación obligatoria para las mismas, para los de la sala. Ahí se lo menciono, ya lo dije, estoy diciendo lo que dice ahí el artículo 35. Algunos interpretan que si es de aplicación obligatoria para las mismas, también tiene que ser para los jueces inferiores, otros no.
El artículo 15 de la Ley 1406 habla de causales de casación, siendo una de ellas que la sentencia contradiga la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia en los 5 años anteriores a la fecha del fallo recurrido, siempre que el precedente se viera invocado oportunamente. Plenario Contreras, ¿qué dice la Cámara Provincial del Interior? Considera que por una cuestión de seguridad jurídica y de evitar planteos casatorios, se aconseja seguir la doctrina vigente del TCJ, salvo que las razones que invoque el magistrado justifiquen su apartamiento. Por lo tanto, así como ocurrió con Retamales, que se aplicó de manera inmediata, está ocurriendo con Contreras. Solo que la Cámara del Interior le hizo un alcance o una interpretación que difiere, a mi criterio, de lo que dice expresamente el plenario Contreras en cuanto al tema de la tasa de interés. La interpretación de la Cámara Provincial del Interior se comparte el razonamiento del plenario, pero con el alcance interpretativo que surge de 2 fallos que dictamos en su momento con el doctor Furlotti, con el fallo Salazar y el fallo Adem. La Cámara de Neuquén adoptó igual criterio en varios fallos, yo ahí cito el FUNAR entre otros, pero en varios fallos está adoptando el criterio que adoptó la Cámara del Interior. Y ahora vamos a ver eso, en qué consiste ese criterio. Continuando con el análisis, inciso 1, actualización por RIPTE hasta la sentencia. Actualizamos por RIPTE hasta la sentencia. La tasa de interés activa, ¿hasta cuándo se aplica? Si uno lee el fallo Contreras y tiene en cuenta el cálculo que hacen abajo, la tasa de interés activa se está aplicando también hasta la sentencia. La interpretación que hacemos nosotros es que como no es claro el fallo Contreras, porque no es claro, y lo vamos a ir viendo, aplicamos la tasa de interés a la fecha de notificación de la demanda. Entonces, ese ingreso base mensual resulta un poco menor que si se aplica la tasa de interés hasta la fecha de la sentencia. No sé si me siguen. IBM actualizado por RIPTE hasta la fecha de la sentencia, tasa de interés activa se aplica hasta la fecha de notificación de la demanda previa capitalización. Inciso 2, ahí le pongo yo, al IBM así actualizado se le aplica intereses a tasa activa del Banco Nación, tasa legal, a la fecha de notificación de la demanda, capitalizando los intereses moratorios a esa fecha conforme lo señala el plenario en los incisos 1 y 2. Una vez obtenido el IBM, obviamente se aplica la fórmula. El inciso 2, vamos al inciso 2 de la ley, modificada 27348. Aplicación de intereses sobre el monto del ingreso base. La aplicación de los intereses ha provocado diversas interpretaciones y discusiones. Yo me adelanté un poco y le estuve diciendo lo que dice la Cámara del Interior. Pero el inciso en sí ha provocado discusiones en cuanto al tipo de interés, la base sobre la cual aplicar, la fecha de inicio y la fecha de cese. Acá quiero aclarar que el inciso 2 se refiere a los intereses sobre el IBM y el inciso 3 sobre la indemnización, y lo reitero, uno apunta a un factor y el otro al resultado. ¿Por qué? Porque si lo aplico la tasa de interés activa sobre un factor de la fórmula, después no lo puedo aplicar desde la primera manifestación invalidante sobre el total de la prestación. ¿Está claro? Si yo estoy aplicando la tasa de interés activa sobre un factor de la fórmula, después, y sabemos que se tiene que aplicar los intereses desde que se produce el evento dañoso, conforme lo dice la ley 26773, y conforme lo dice también el artículo 12. Ahora, si lo aplico sobre un factor de la fórmula, desde que se produjo el evento dañoso, no puedo después aplicar esa tasa de interés activa sobre la prestación total desde el evento dañoso. ¿Está claro eso? Porque así lo hacen muchos. Y está mal, y ahí sí hay una doble actualización, terrible doble actualización, y es un absurdo, dice Ackerman. Lo vuelvo a reiterar ahí,
porque lo he visto varias veces, si el interés se aplicó sobre un factor de la fórmula, no corresponde aplicar sobre el resultado por igual periodo. En el plenario Retamales se establecía cuál era la fecha de corte de los intereses sobre el IBM. El plenario Contreras no es claro, ¿sí? Se establece en el plenario Contreras lo que es claro, actualizar por RIPTE hasta la fecha de la sentencia. Ahora, lo del inciso 2, que es la tasa de interés activa, en el plenario Contreras no es claro. En el plenario Retamales sí. Decía expresamente cuál era el momento de la liquidación. Decía, actualizar el IB resultante a partir de la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la prestación por la incapacidad laboral permanente, mediante intereses a razón de tasa activa. Y en el C dice cuál es ese momento. Disponer que el momento de la liquidación que refiere el texto del inciso 2 acontece a los 15 días corridos, computado desde el dictamen de la comisión médica si se pasó por la instancia administrativa previa, o si no, de la fecha de interposición de la demanda para el supuesto que no se hubiera pasado por la instancia administrativa previa. Pero establece claramente cuál es el momento de la liquidación. El plenario Contreras no, y es aquí donde se genera justamente esta interpretación que pudimos hacer nosotros. El plenario Contreras dice, disponer que el IBE resultante a partir de la fecha de la primera manifestación y hasta el momento de la liquidación de la prestación por ILP devengará intereses moratorios a razón de la tasa promedio activa cartera general nominal. Y agrega a continuación, el inciso 3, determinar que los intereses moratorios se capitalizan en forma automática el día de notificación de la demanda judicial. Esto nos permite hacer varias consideraciones. Primero, en relación a lo que sostiene el inciso 2, se entendió que corresponde señalar que del texto del plenario no surge que se aclare específicamente cuál es el momento de la liquidación como se hace en Retamales. Pero analizando la línea argumentativa y lo que surge del inciso 3, que fue el que leí recién, que capitaliza los intereses a la fecha de notificación de la demanda, nada impide que se interprete que el cálculo de los intereses sobre el ingreso base sea hasta la notificación de la demanda. Si bien ello no es lo que surge de la fórmula que figura publicada en la página del Poder Judicial por el Gabinete Técnico. Lo aclaro. La fórmula que figura publicada en la página del Gabinete Técnico del Poder Judicial aplica la tasa de interés hasta el momento de la semitencia y da unos montos enormes. ¿Sí? Nosotros lo hacemos hasta la fecha de notificación de la demanda. Por eso es tan importante tener en cuenta las fechas de corte. La fecha de corte de la actualización del RIPTE, la fecha de corte de la tasa de interés sobre el IBM, sobre el ingreso base, y para después ver de dónde aplico los intereses sobre la prestación. Por eso es tan importante tenerlo presente. Otra consideración que hicimos corresponde aclarar que la tasa de interés activa se devenga desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el momento de la liquidación. Volvemos a reiterar esto para que después no nos vengan a decir que apliquemos los intereses sobre la prestación desde que ocurrió el evento dañoso. Tercero, se destacó el alcance interpretativo que la Cámara Provincial del Interior le dio en la causa POSE, porque en la causa POSE habíamos hecho los cálculos y ya lo habíamos aplicado, siguiendo la postura interpretativa del doctor Furlotti, es decir, que los intereses a tasa activa sobre el ingreso base mensual se deben calcular hasta la fecha de notificación de la demanda y no hasta la sentencia. Ahí aclaro que no resulta claro en el plenario Contreras y lo que ha llevado, a mi entender, que muchos jueces de primera instancia aplican la fórmula que sale publicada en la página. Entonces aplicaban la fórmula que salía publicada en la página y por eso daba esos montos. Cuarto,
Reiteramos que según la norma del inciso 2, la aplicación del interés promedio tasa activa del Banco Nación recae en el ingreso base mensual. Reiteramos porque si la aplico sobre un factor de la fórmula no corresponde luego nuevamente su aplicación sobre la fórmula tarifada. Y se destacó en el punto quinto que si bien estamos ante la última doctrina legal del TCJ, la que se encuentra vigente, no se podía dejar de observar que la norma del artículo 12 no refiere que para calcular el ingreso base se aplique el anatocismo que prevé el artículo 770, inciso B. Porque ustedes van a ver que si Contreras, ¿qué hace? Prevé dos capitalizaciones. La del artículo 770, inciso B, porque capitaliza a la fecha de notificación de la demanda, y la del inciso C, que es la que prevé expresamente la norma, que es la que vimos al principio. La norma del artículo 12 solo hace mención a una sola capitalización, que es la del 770, inciso C. Recordemos que el fallo Oliva de la Corte Suprema trató justamente la capitalización con un carácter restrictivo. Aplicamos Contreras en esto, aplicamos la doble capitalización, pero dejamos a salvo nuestro criterio, que en lo personal no estábamos de acuerdo con la doble capitalización. ¿Por qué? Porque el artículo 12 ya prevé expresamente una capitalización sobre el monto que resulta de la fórmula. Entonces no estábamos de acuerdo con la primera capitalización, pero igualmente lo aplicamos a la fecha de notificación de la demanda. ¿Por qué? Porque entendimos precisamente que era la doctrina vigente. Esto nos lleva al inciso 3. Una vez determinado dicho ingreso base, conforme promedio mensual de salarios devengados según RIPTE, más el interés según promedio tasa activa, es que debe aplicarse o realizarse la fórmula tarifada. Ahí yo les transcribo lo que dice el inciso 3 de la norma, que todos lo conocemos. El plenario Contreras, ¿qué dice sobre este punto? Dice en el punto 4... establecer que en caso de incumplimiento por parte del deudor en el pago del capital e intereses fijados en la sentencia judicial, se procederá a una nueva capitalización de los intereses moratorios devengados desde la fecha de notificación del traslado de demanda. Esta aclaración nos permitió interpretar que la tasa de interés activa sobre el ingreso base lo aplicábamos hasta la fecha de notificación de la demanda. O sea, decimos, por eso hablo de un análisis integral y sistemático de la norma. Importancia del cómputo de los intereses. Reitero que se aplican los intereses desde la primera manifestación invalidante, evento dañoso, determinación de la relación de causalidad, conforme lo establece el artículo 2, párrafo 3 de la Ley 26773. Aquí menciono lo que dice Ackerman, que aplicarla sobre las dos cosas es un absurdo porque implicaría obviamente una doble actualización. Raúl Horacio Ojeda sostiene que la Ley 27348 establece dos etapas de cómputo de intereses. La primera etapa, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador o homologación, es decir, lo que se aplica sobre el ingreso base. Y la segunda, a partir de la mora, en el pago de la indemnización y hasta la efectiva cancelación. En definitiva, la disposición del inciso 3 no alude a la mora relativa a la obligación de resarcir que tiene por fuente el evento dañoso, que lo estamos viendo con el inciso 1 y 2, que se produce en forma automática desde que se produce el perjuicio, sino que se trata de una referencia al incumplimiento en el pago de la indemnización ya determinada. Bueno, ahí aclaro que las normas de régimen de reparación de riesgo, aunque oscuras y de no fácil interpretación, consagran el principio según el cual los intereses se devengan desde que se produce cada perjuicio. Y lo que me interesa aclarar, que eso sigue más adelante, es la diferente naturaleza entre lo que es el RIPTE y lo que es los intereses. Los intereses a lo que alude la primera norma calculada sobre la base salarial de la indemnización correspondiente a tasa activa cumple su función propia, pero no sustituyen ni complementan la actualización por RIPTE del IBM. Los intereses tienen una naturaleza diferente al índice RIPTE.
vienen a compensar la demora en la reparación del daño por no haber satisfecho al demandado inmediatamente su obligación de resarcir. Fíjense que ahí lo trato de señalar en grande. Mientras el índice RIPTE aplicado al valor del IBM se propone mantener intacto incólume su significación económica mediante la técnica de comparar el valor pretérito de una prestación, el salario, con su valor actual, el interés aplicado sobre el valor del IBM actualizado cumple la función de resarcir, compensar al acreedor por la privación del disfrute del capital causado por la mora. En conclusión, se concluye que se aplica el plenario Contreras, lo que dije hoy, IBM actualizado hasta el momento de la sentencia, más tasa de interés hasta el momento de la fecha de notificación del traslado de la demanda, previa capitalización. Una vez obtenido ese IBM, lo aplico a la fórmula y ahí recién obtenemos el resultado. Yo les traje, no sé si me lo pueden mostrar, lo que tiene que ver con un ejemplo práctico para que ustedes vean el efecto que ha provocado un fallo, un plenario, y el efecto que ha provocado otro plenario. A ver si alcanzo a ver bien acá. Ahí está. Variables comunes. Tomé las variables comunes del caso modelo ADE. Fecha del accidente, 13 de noviembre del 2020. Fecha de interposición de la demanda, 26 de abril del 2021. Estos casos son efectivos en ese juicio, no lo que estoy inventando, que es el tema de la liquidación, o sea, lo que sería el artículo 51, la fecha del artículo 51. Fecha del accidente, 13 de noviembre del 2020. Fecha de interposición de la demanda, 26 de abril del 2021. Fecha de notificación de la demanda, 15 de junio del 2021. Fecha de la sentencia, 7 de noviembre del 2023. Fecha común hasta la cual se calcularían intereses, una fecha estimativa en que se practicaría la planilla de liquidación del artículo 51. Saben que cuando está la sentencia definitiva, una vez que quedó firme, se practica la planilla del artículo 51 que prevé la ley 921. La fecha estimativa, el 1 de diciembre del 2023. Porcentaje de incapacidad, 28,67. Edad a la fecha del accidente, 51 años. Coeficiente de edad, 1,275, porque es 65 dividido su edad, que eran 51. Vamos a el plenario cómputo conforme postura fijada en el precedente Retamares. Ingreso base calculado con RIPTE hasta la fecha del infortunio, 13 de noviembre del 2020, me da 183.666,62. Ingreso base con intereses calculados hasta la fecha de interposición de la demanda, que es lo que decía Retamares. Recuerdan que era RIPTE para atrás y tasa de interés para el futuro hasta la fecha de interposición de la demanda si no se pasó por la instancia administrativa previa. ¿Sí? Este es un caso que no había pasado por la instancia administrativa previa. Fórmula polinómica, artículo 14, 217.453 por 53 por el coeficiente de edad, no sé si se ve bien ahí, por el porcentaje de incapacidad, da 4.212.898,81. Retamares. Dicho monto, a su vez, devenga intereses desde la fecha de interposición de la demanda, que es decir, desde el 26 de abril del 2021, a la tasa legal fijada en el artículo 12, inciso B, conforme a la ley 27.348, y eso da capital de condena más los intereses a la fecha que se hace la liquidación del artículo 51, 12.311.375,81. Plenario Retamares. Esto es algo que me atreví yo a hacer, que es calcularlo con el plenario Retamares con declaración de inconstitucionalidad de la tasa de interés. No lo hemos hecho. Nosotros no hemos declarado la inconstitucionalidad de la tasa de interés, ¿sí? Pero hice un cálculo por las dudas. No sé si se pasa. Y la aplicación, en ese caso, si se declara la inconstitucionalidad, es la tasa TEA, que es la tasa que ha fijado el Tribunal Superior de Justicia también en Moreno Copa. En este caso, los montos que darían sería capital más intereses, declarando la inconstitucionalidad de la tasa, 20.378.868,34. Esto no está todavía. Esto no estoy diciendo que tampoco vaya a ser el nuevo plenario, no lo sé.
No sabemos cómo viene el nuevo plenario, ni idea. Lo que sí les estoy diciendo que también ya se había hecho en Neuquén, cuando estaba Retamales, se había declarado en algunos fallos la inconstitucionalidad de la tasa. Y ahora vamos al famoso caso Contreras, y ustedes van a ver que en el famoso caso Contreras, el monto ya de la fórmula polinómica varía. Ya son 25.359.327. ¿Sí? El monto de la fórmula polinómica. Si yo tengo que aplicar la tasa de interés a la misma fecha de liquidación por el artículo 51, da 72.686.348. Obviamente, esto tuvo un gran impacto. Obviamente tuvo un gran impacto y todos los vieron, tanto los que hacen laboral por la parte trabajadora como los que hacen por la parte empleadora por las aseguradoras. Y se llenaron los juzgados y las cámaras de recursos. Y actualmente estamos con eso. Por eso estamos, claro, superados. Por eso ayer decía el doctor Germán Busamia, nosotros no estamos cuestionando ni discutiendo lo del decreto 668, estamos en el monto. Y el monto es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque todo esto se genera, por lo que dijo Patricia y por lo que dijo Guisado, se licúan los créditos y estamos buscando la forma de solucionar que el crédito no se licúe, pero tenemos que tener razonabilidad. Tenemos que tener razonabilidad, ¿sí? Porque si no, esto se hace, es imposible. Entonces, yo se los muestro para que ustedes gráficamente puedan ver cómo es el tema. Y por eso entendimos cuando los jueces laborales volvieron a Retamales. Porque cuando comenzaron a sacar sentencias con monto tan grande, a veces era imposible llegar a un acuerdo y demás, entonces empezaron a volver a Retamales. No porque desconocieran Contreras o porque quisieran ser desobedientes, porque muchas veces pasa esto, que uno siendo jueza de primera instancia, yo fui jueza de primera instancia en un juzgado multifuero, y después especialmente en lo que era competencia laboral durante 16 años, uno mira las partes, busca la practicidad, ¿sí? Porque en definitiva el abogado pretende que su cliente cobre de manera inmediata. Entonces esto también se analiza, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y nosotros como cámaras no podemos ignorar esta situación, ni tampoco podemos dejar de tener en cuenta al juez de primera instancia, que es el que está en la trinchera. Porque el juez de primera instancia es el que está en la trinchera, es el que recibe todo. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean. Me interesaba el impacto, que se analice cómo es con un lado y cómo es con el otro. La tercera, la primera y la segunda que les mostré, eso es algo que hice yo, pero todavía no viene de nada, de ningún plenario, pero sí de algunos fallos que sacó la Cámara de la primera circunscripción, donde aplicando Retamales declaró la inconstitucionalidad de la tasa. No sé si ¿alcanzo a dar el otro tema? No, no alcanzo. Bueno. El otro tema es la inconstitucionalidad del artículo 49 de la ley 1594. Lo hablo muy brevemente porque no quiero tomarle más tiempo, porque sé que están todos con ganas de irse y ya deben estar medio aburridos de escucharnos, así que les pido disculpas. Pero bueno, me interesaba porque nosotros estuvimos hablando con Facundo Martín en este periodo, cuando se estaban organizando las jornadas, y justo la Cámara del Interior estaba trabajando sobre un planteo del artículo 49 de la ley 1594. ¿Qué pasa? Todos los créditos se licúan y estamos aplicando la doble tasa de interés activa. En el caso de la Cámara del Interior la aplicó a partir del 1 de enero del 2018, la Cámara de Neuquén a partir del 1 de enero del 2021. Después de García volvimos a aplicar una tasa reglamentada por el Banco Central, la tasa Moreno Copa, y así estamos tratando de buscar soluciones para que los créditos no se licúen. Ahora, ¿qué pasa con el crédito de los abogados? Los abogados también tienen un crédito de carácter alimentario, ¿sí? Entonces, si tienen un crédito de carácter alimentario, ¿qué hacemos? Seguimos aplicando la tasa de interés activa que establece para operaciones de descuento el artículo 49 de la ley 1594, o también todo este análisis que estamos haciendo en las diferentes causas las tenemos en cuenta para el crédito del abogado. Lógicamente que sí. Entonces, eso nos llevó a analizar el análisis del control de constitucionalidad de oficio, porque era un planteo que había hecho el abogado en tiempo y forma
¿Por qué aclaro esto del tiempo informa? Porque tenemos que tener mucho cuidado con la cosa juzgada, ¿sí?, en materia de intereses, y hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia en Namuncurá, con el voto de la doctora Graciela Martínez, y que después adhirió Macei, donde analiza muy bien el tema de la inmutabilidad en el caso de la sentencia por el efecto del valor de la cosa juzgada. Ahora bien, en este caso, haciendo los números, el crédito del abogado estaba súper licuado. Entonces, declaramos de oficio la inconstitucionalidad, la Corte nos permite declarar de oficio la inconstitucionalidad, hicimos mención de un fallo del Tribunal Superior de Justicia, en el fallo Botoso, donde también se expidieron o confirmaron una resolución de un juzgado contencioso administrativo, que es del doctor Pusterla, y el Botoso Ricardo Miguel contra la Municipalidad de Plotier, y consideramos, teniendo en cuenta que no se afectaba la cosa juzgada, porque me interesa mucho dejar claro que yo en eso soy bastante restrictiva, no quiero que la modificación me afecte la cosa juzgada, porque si no vamos a estar constantemente modificando las tasas y las planillas. Pero si se hace en tiempo y forma, es importante tener en cuenta que en el fallo Ordóñez de la Cámara del Interior, que tramita justamente con oficina en Cutralcó, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 49 con respecto a la tasa de interés. Y aplicamos el criterio de Moreno-Compa, ¿sí?, que es la tasa TEA. Bajo estas premisas entendimos que se había acreditado, concretamente pusimos, se ha acreditado que existe una palmaria afectación de su derecho de propiedad, de igualdad, porque si lo hacemos con otros créditos, con más también lo tenemos que hacer con el crédito del abogado, y de su legítima acreencia, que no es más que la retribución por su trabajo, artículo 14 bis de la Constitución, en fin, el derecho al trabajo a una retribución justa y que reviste carácter alimentario. Se produce una merma al crédito de tal magnitud que conduce a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio, reconocido en los artículos 1, 17, 18, 33 y concordante de la Constitución Nacional y 1, 24, 58 y 63 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, especialmente el derecho al trabajo, artículo 35 de nuestra Constitución. Muchas gracias y espero no haberlo olvidado.